Bienvenidos a Inversiones y Negocios. A continuación tenemos varias entrevistas que puedes disfrutar junto a su conductor, Juan Iriarte. A continuación, disfruta con nosotros la entrevista del economista Gustavo Dalbert. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, Juan, gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Así que bueno, contanos cómo es la coyuntura económica de la Argentina. Para ponerlo de una manera bien resumida, Sí. creo que es la explicación del pensar social y cómo vamos. Bueno, el gradualismo no genera entusiasmos. Así es. Así que empecemos por ahí. Sí, no es la fiesta. No es una épica, Sí. no es una fiesta, así que Sí. hay que elaborarla. Ahora bien, ¿eso está bien o está mal? Es lo que hay. ¿Cómo estamos yendo ahora? Medio complicado por dos motivos. Uno, que el problema inflacionario, que no se resuelve, ni veo que se resuelva este año. Digamos, Nicolás Dujovne desde Hacienda está apuntando a una cosa que no resuelve la inflación. Sí. Se está juzgando a una cuestión matemática. Más o menos dice si mantenemos el gasto público en términos reales por lo menos constante o decreciente levemente y el Producto Bruto Real crece en términos reales, reitero, porcentualmente el Estado va siendo cada vez menos pesado para la economía, incluyendo el déficit en lo que pueda asustar a posibles inversionistas o posibles financistas de Argentina. Si el déficit del gobierno va disminuyendo en términos porcentuales, el panorama no luce tan mal. Suena razonable, pero no es tan así. En este sentido, la inflación no depende de cuánto representa el déficit en términos porcentuales sobre el PBI. Depende de cuánto representa sobre la emisión. Claro. Vos podés tener un déficit que sea, por decir cualquier burrada, el 15% del PBI o el 1% del PBI, si igual el Banco Central tiene que poner dinero y eso implica el mismo ritmo de emisión que antes, y la inflación va a ser la misma que antes. Y vos no ves muchas ganas que el Banco Central deje de emitir. ¿A qué nivel va a emitir, digamos? Bueno, ahí está parte de cómo interpretamos las cosas. En diciembre del año pasado se planteó la redefinición de la meta de inflación. Sí. Y se habló mucho de que el Banco Central estaba perdiendo autonomía, o no es tan grave la historia. Digamos, en la Carta Orgánica del Banco Central le plantea al Banco Central algunos objetivos que pueden ser a veces contradictorios. No como era antes, simplemente mantener el valor de la moneda, sino mantener el valor de la moneda, disminuir el desempleo, aumentar la productividad, y esas cosas a veces no es posible hacerlas todas al mismo tiempo. Ahora bien, también dice la Carta Orgánica que, por un lado, el Banco Central no puede recibir órdenes del Poder Ejecutivo, pero también dice que la política del Banco Central tiene que ser consistente con la política económica del Poder Ejecutivo. Y entonces, ¿cómo diablos hacemos? La que te queda es la salida civilizada. Siéntense en una mesa y conversen. Sí. Eso es lo que se estuvo viendo en realidad en diciembre, no una pérdida de autonomía. Ahora bien, ¿qué implicó este conversen? Implicó hacer una devaluación encubierta. En 2017 el tipo de cambio estuvo muy atrasado, en términos relativos se estaba poniendo barato el dólar y eso complicaba la actividad industrial argentina. Con la idea esta de voy a bajarte la tasa de interés de la LEBAC porque cambiamos la meta de inflación, en realidad estuvieron diciéndole al inversionista financiero
dejen de prestar plata al Banco Central, vayan a comprar dólares, así se levanta la cotización. Claro. Y eso fue lo que ocurrió. Lo hicieron de gusto, digamos. Sí, yo creo que sí. Para tener un dólar competitivo y sí, yo creo que eso es. Yo creo que eso es lo que ocurrió. Sí. El problema es que eso te implica soltar un poco la cuerda en la emisión de dinero, porque no estás conteniendo lo que llega del exterior. Es decir, que acá hay que aclarar otra cosa. Cuando el gobierno nacional recibe dinero prestado del exterior, si lo usa para pagar deuda externa no hay problema. Claro. Ahora, si quiere con eso pagar gastos internos, sí, porque los va a tener que cambiar por pesos y eso es emisión. Las LEBAC te contenían, te esterilizaban parte de esa emisión. Al pretender que no vaya tanto dinero a LEBAC, sino un poco a dólar, esa emisión queda libre. Y eso es lo que te está generando el problema inflacionario. Claro, es decir, el dólar, la devaluación de dólar es lo que terminó generando la inflación. Ahora, no la devaluación, sino el que no hayas contenido dinero que llevó a una devaluación. Exactamente. En teoría el gobierno no lo quiere tocar al dólar hasta fin de año. Así es. Eso generaría que la emisión sea menor, digamos. Si no hay más mini devaluaciones, no habría por qué tener... Bueno, ahí está la duda. Y si además tiene una tasa un poco más calzada... Mi impresión es que el gobierno va a preferir hacer eso en 2019, porque es el año electoral. Exactamente. Este año es más probable que te vayas llevando justamente con mini devaluaciones y digamos que el dólar termine subiendo en 2018, lo que sea la inflación de 2018. Claro. Y el 2019 no mucho, te plantea de otro lugar. Claro, porque por el motivo electoral. Es muy posible que este año, al no haber elecciones, esté jugando un poco. Bueno, este mes va a pegar una suba de tarifas, entonces este mes te lo plancho a te meto todos los costos. El mes que viene no hay suba de tarifas, bueno, el mes que viene sí te lo subo un poquito al dólar. Claro, exactamente. Entonces vas así, digamos, haciendo un sub y baja. Sí. Cuando suben las tarifas, el dólar no lo subo. Cuando las tarifas no suben, al dólar sí te lo subo. De modo que en cierta forma está jugando a un proteccionismo cambiario. Que no haya atraso cambiario hasta fin de año. Ahora, en 2019 es muy posible que el gobierno se juegue a que haya atraso cambiario. Como el año pasado. Como el año pasado, sí, porque fue año electoral. Exactamente. Bueno, excelente tu análisis como siempre, Gustavo. Gracias. Estamos terminando nuevamente. Perfecto. Muchísimas gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Quédate ahí y disfruta de la entrevista con el licenciado Carlos Fretín. Yo siempre tengo una visión de que trato de ir mostrando las cosas que están pasando en Tucumán y que van cambiando. Y hay una sensación de que lo único que no cambia es la política. Yo creo, te convenció que no, que todo cambia. De hecho, acá a mi lado está Carlos Fretín. Él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene una consultoría en Ciencias Políticas, pero además es ayudante cátedra de la Cátedra de Estado de la carrera de Ciencias Políticas de la UNSTA. Y él viene un poco a desmitificar de que, digamos, la política sigue siendo o está en manos de un establishment que no cambia. ¿Cómo ves la política nacional
en un año no electoral, donde vemos que al gobierno le van cerrando los números desde el punto de vista económico y donde el peronismo no termina de reunificarse o reformarse. Ante todo, gracias por la invitación, Juan. La deferencia para mí es muy importante. Gracias por tus palabras. Lo primero es quiero hacer una pequeña aclaración sobre lo primero que decís. La política, como todo en la vida, sí cambia, nada más que cambia a otro ritmo. Una prueba cabal es la presidencia de Macri, un hombre que con una trayectoria de 10 años en la función pública llegó a ser presidente y que a contramano de la historia, sin venir de ninguna de las dos fuerzas emblemáticas que tenemos en la Argentina, ocupa el sillón de Rivadavia. Y creó un partido nuevo, ¿no? Y por supuesto, por eso digo, sin provenir de ninguna de las dos fuerzas, ni del peronismo ni del radicalismo. Por supuesto que su partido después se nutrió de otros partidos como la coalición cívica, hizo alianza como todos los partidos lo hacen, hay frentes electorales, pero tiene un mérito y un peso específico propio que es innegable, o sea que la política cambia. Hay cambios que llegan más rápido, hay cambios que son más lentos, hay cambios que tienen proyección nacional, otros que no la tienen en el ámbito local, pero cambia. Y en ese sentido también ese cambio tiene un impacto en la coyuntura, en lo que vos decías recién. Al gobierno los números comienzan a cerrarle. El gobierno ha tenido en ese sentido un acto de arrojo, un acto de coraje. Las reformas donde se escucha siempre el costo político, la frase el costo político, las reformas que tienen un costo político muy alto, las inició aún antes de la elección intermedia, que es la que todos los presidentes toman como una evaluación a su gobierno. Sí, sí. Y la más ruidosa de todas, que fue la reforma previsional, aún así no bajó la imagen positiva, la bajó algunos puntos. 5 o 6 puntos. No bajó algunos puntos, impacto. Pero no tuvo un gran impacto. Eso, lo que vos estás diciendo, quiere decir que Macri rompió el viejo paradigma de que no había que tocar ciertas cosas. Indudablemente lo está rompiendo. Indudablemente yo creo en el balance con algunos errores, pero con mucho más aciertos que errores, lo está rompiendo. Lo rompió desde el inicio. Todos recordamos que en épocas de elecciones todos los analistas pronosticaban que la única manera de que Mauricio Macri pueda ganar la elección era haciendo una alianza con Massa. Sí. Tuvo la visión y el valor, no en sentido de elogio, sino en sentido de desafío personal, de ir solo y logró ganar una elección. Eso ya fue. Mirá dónde te llevo de ese lugar. Y de ese lugar, Macri, al ir solo, para no pegarse con Massa, que es joven, pero que significa la vieja política, ¿no está marcando una nueva forma de ver la política? Sin ninguna duda. Por eso decía al principio, lo rompió desde el principio al paradigma. Ojo, porque Massa es un tipo y al joven. Estilo. Y en ese momento era además como que atrasaba, digamos, una victoria. La No, en ese momento había, por supuesto, con el diario del lunes es mucho más fácil elaborar juicios, pero en ese momento, si nos remontamos un poquito al momento de la elección, todas las consultoras lo daban a Macri 3 puntos abajo de Scioli, y todas las consultoras unificaban el criterio en que la manera de ganar de Macri era aliándose con Massa. Sí. Pero como analista político, el equipo de asesores de Macri tuvo en ese momento la intuición de que gobernar con el peronismo sentado en la vicepresidencia iba a impedir hacer las transformaciones de fondo que el gobierno de Cambiemos está haciendo. Entonces insistió y bueno, salió bien, ganó ajustadamente, pero ahora tenemos un presidente que, para decirlo en términos coloquiales, no debe favores, lo cual da
mucho oxígeno dentro de las maniobras políticas y la toma de decisiones, sobre todo. Sí. Puede jugar mucho más fuerte. Sí, sí, y lo hace. Nosotros vemos que lo hace. Lo estamos viendo que lo hace. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el peronismo? ¿Se va a armar? ¿No se va a juntar? ¿Se va a reformar? ¿Cómo lo ves? Bueno, una pregunta verdaderamente interesante y difícil de contestar, porque el peronismo es un poquito una caja de Pandora. Como dice el dicho, cuando ves que los peronistas se están peleando, no, son como los gatos, están multiplicando. ¿Ah? Sí, parece que se pelean pero se están apareando. Sí. Sí, mira, yo nunca subestimo la potencia histórica y la potencia electoral que tiene el peronismo, independientemente de las diferencias que uno pueda tener, que cualquier persona pueda tener, pero vamos a hablar como analistas. Yo nunca subestimo, pero realmente creo que, a diferencia de otros momentos de la historia, el peronismo está en una situación diferente que no está pudiendo resolver, pues le falta lo que al peronismo lo llevó siempre a donde llevó, le falta un líder, le falta un caudillo, una figura emblemática. El kirchnerismo ha desgastado toda su potencia electoral. La señora Cristina Kirchner difícilmente será de nuevo candidato a presidente, y si lo es, con toda seguridad, y además por lo que arrojan las encuestas, en una consultora importante de Buenos Aires, ¿la puedo nombrar? Sí, por supuesto. Poliarquía, sí. Salió séptima. Y te hago una pregunta, ¿pensás que van a necesitar, como necesitó el Partido Republicano, de un outsider como Trump, o acá un Tinelli, que lo viene nombrando Duhalde, para poder juntarse todo y alinearse y volver al poder? Sería aventurarse muchísimo decirlo. Tinelli es cierto que tiene cierta vocación política, seguramente... Pero él como outsider, ¿no? Porque sí, hoy se usa mucho la figura del outsider. Sí, ¿no? que juegue por fuera, Sí. Pero yo no sé si va a traccionar electoralmente lo que el peronismo necesita para competir en una elección presidencial. El peronismo, creo que la figura en este momento, que podría generar esa tracción que necesita, la encontramos en Urtubey. Pero esa, más viene construyendo, ¿no? Pero esa unión que haga que todos los demás líderes dentro del peronismo traccionen en el partido para unificar criterios, todavía no logran construirla. Bueno, Carlito, excelente tu análisis como siempre, la verdad que fantástico. Muchas gracias. Muy bueno, y bueno, nada, se nos terminan los tiempos, las televisiones así. Seguramente te vamos a estar llamando para consultarte nuevamente. Bueno, ha sido un placer. Carlos Fretín, consultor político. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya volvemos.
A continuación, la columna del contador Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitar. Bueno, Roberto, no hace falta que te presente, quiero ir directamente al hueso, como dicen. Por favor. ¿Cómo es la economía en los próximos 8 o 9 meses? Hablando de que el gobierno necesita dominar la inflación para entrar en un año 2019, que va a ser un año electoral muy caliente, con una economía más dominada para poder hacer un buen año electoral, ¿no? Sí, sin duda. Mira, Juan, si nosotros vamos al 2019, supongo que estamos allá, yo creo que lo primero que van a hacer es frenar los dólares. Se necesita que el dólar esté planchado y llegar con la inflación más baja posible. Un dígito difícil. Bueno, yo podría presentarlo a este programa diciendo core inflation, digamos. Es lo que te va a marcar la tendencia, ¿verdad? La core inflation, es como te todos los bancos centrales lo usan para ver la tendencia a mediano plazo de la inflación. Es el tema. Hoy nos está dando en alza, pero hay que ver que se acelera, ¿verdad? En función de los valores de cada mes, ¿verdad? Porque se mide en periodos. Yo creo que saliendo de estos meses donde la inflación va a estar recalentada, va a haber meses que se va a desacelerar. Yo creo que se va a desacelerar. Ahora, saliendo de las paritarias. Vemos que la core inflation sigue aumentando y Carrefour se presenta en quiebra. Sí, hay un concurso preventivo. Qué horror. Yo creo que hay empresarios que han ganado mucho durante el gobierno kirchnerista y hoy no están dispuestos a ganar quizás menos, ¿no? No digo porque si vos agarrás el balance de Carrefour es positivo. Mira, solo el balance de Francia de Carrefour da 500 millones de euros de pérdida. Yo creo que ahí tal vez hay otros componentes. Es otro mercado. Componentes, sí. Acá en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, han ganado fortuna. Sí, yo han sido que formadores de precios, decían, están marcando. Pero ahí pienso, Juan, que hay otros componentes. Vos tenés que estar en 2 puntos. O en la fábrica de dinero, digamos, o en la formación de precios, digamos, eran los 2 lugares para cazar, digamos. Pero aparte, Juan, mira, nosotros si hacemos un breve enseña, la Argentina, después de la creación del Banco Central, salvo excepciones muy contaditas, como fue la época de los 90 y otras más, ha tenido inflación de 2 dígitos. Es uno de los pocos casos en el mundo. ¿Te acuerdas que Samuelson decía, hay casos... Vino a Argentina a estudiar. Vino a Argentina a estudiar por qué la propensión marginal al consumir daba negativa. Claro. Es una variable que va entre 0 y 1. ¿Por qué? Por acá daba. Premio Nobel de Economía vino a Argentina a estudiar el fenómeno. El fenómeno de por qué la propensión al consumo daba negativa. Daba negativa. Pasa, Juan, que el espíritu del mal de toda la inflación radica en la emisión monetaria. Vos creás el Banco Central y empezás a fabricar y a crear, ¿verdad? La emisión monetaria emitida. Por eso el país no ha parado de tener inflación. Al no tener una conducta económica, un plan económico a largo plazo, una conducta estable económica, caemos en esto, en la inflación. Aparte, componentes sociales, ¿verdad? Culturales que hacen que toda Latinoamérica, desde México para abajo, tiende a tener picos de inflación. Más nosotros, ¿verdad? Hay países vecinos, vamos a Chile, la inflación del año pasado era un poquito más del 2%, una economía mucho más ordenada, ¿verdad? Anual. La inflación del mes pasado en Paraguay dio 0, claro. Casi 0. Bueno, son países Paraguay, vos te acuerdas, Juan, es realmente llamativo. Pero ¿sabes qué, Juan? Es un proceso complicado la inflación, más con las herramientas que dispone el gobierno para poder llevarla a un punto en donde sea bueno trabajarla. El gobierno sueña con un dígito, ¿verdad? Yo no sé si al final lo va a llegar a construir al final del gobierno. Es complicado la manera con que se van acelerando. Yo creo que viendo cómo el gobierno viene, si no hay un movimiento a nivel mundial de mucho movimiento, yo creo que el gobierno viene en esta lógica, vamos a analizar la tendencia. Del 40% al 20%, sí, yo creo que va a ir bajando. Pero no podemos pensar en valores, Juan, en sueños, o sea, cosas imposibles. Yo creo que el gobierno va y está trabajando. Yo creo que el gobierno, el principal, la preocupación, aparte de la seguridad, todo, es la inflación. Pero como te digo, es un país que viene de décadas así. Entonces, bajarla en pocos años de un 40, ya se la bajó en 20, venimos bajando aquí, ahora llega a un 15, vamos a ver dónde termine. La preocupación está. Ahora, no hay que descuidar, ¿verdad?, el crecimiento de la deuda, ¿no? La deuda externa. Pero la dinámica del crecimiento de la deuda se ha desacelerado, se ha ido desacelerando. Y lo bueno, Juan, es que está en pos también de bajar el gasto público. Pero vos fíjate, la deuda con respecto
la deuda de este año va a estar cerca de los 30.000 millones de dólares, con respecto al año anterior, son 10.000 millones menos. Pero, eso es muy bueno. Pero además vos tenés 6 puntos menos de desempleo y además tenés un crecimiento de 2.5. Es decir, se van ajustando los números, ¿no? Se van ajustando. Lo que pasa es que todas esas variables macro tardan en impactar, ¿verdad?, en la economía. Por eso la gente dice, no, pero ¿por qué si yo voy al súper cada esto está más caro, me aumenta la luz, me aumenta todo? Yo creo que el marco regulatorio del gobierno va a tener que encaminar un poco eso, ¿verdad?, del gradualismo, eso, las tarifas, ¿verdad?, para que acompañe también a la desaceleración de la inflación. Yo pienso, Juan, que el gobierno está haciendo todo lo posible. Sería impropio pensar de otra manera. Está haciendo todo lo posible. Están todas las cartas echadas sobre la mesa. Y yo creo que sí, va a llegar a bajar la inflación. Y microeconómicamente la vamos a empezar a sentir aquí un tiempo. ¿Verdad? Con las tarifas de luz, las tarifas de los servicios, ¿verdad?, gas, luz, todo demás, se estabilicen, ¿verdad?, se estabilicen. Y también, ¿verdad?, los sueldos vayan acompañando al ritmo inflacionario. Bueno, Roberto, como siempre, excelente, impecable tu análisis. Somos positivos, pero parados sobre los números. Así es. No con el pensamiento imaginario, no con el pensamiento mágico. ¿Ah? Bueno, Así es, Juan. Alpero, excelente como siempre. Muchas gracias. Gracias ¿no? a vos, Juan. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo programa de Inversiones y Negocios.